les agradecemos mucho que estén aquí acompañándonos de parte de la Dirección de Teatro de la UNAM y del Festival Internacional de Teatro Universitario. Bueno, esperamos que este espacio sea enriquecedor para todos, todas, todes. Y bueno, sin más preámbulos, Claudio Fuentes, el director de la Fundación Santiago Off, que bueno, mejor que él mismo nos describa un poco de dónde viene y hacia dónde va esta charla. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por venir. Estoy muy contento de estar en la UNAM, gracias a la gestión de Jacqueline, de Juan y de todo el equipo de la UNAM, que estamos pensando futuros entre ambas instituciones, entre la Fundación Santiago Off de Chile, a la cual represento. Soy Claudio Fuentes, soy actor de profesión, pero he dedicado mi vida a la gestión cultural y a la dirección de artes escénicas. Esta es la conferencia La Escena Rebelde, es un honor poder presentarla aquí. Es Génesis, Contexto Sociopolítico y la diversificación cultural en Iberoamérica. La foto de portada es Pedro Lemebel, la portada del libro Adiós Mariquita Linda, una canción además de estas tierras. Y no es casual de que esté ahí porque este proyecto en el año 2012, cuando nació, fue dedicado a la figura de Pedro Lemebel, un homenaje en vida, porque justamente habla de la rebeldía, de las disidencias. Fue una persona, un escritor, poeta y performance muy importante en Chile y en Iberoamérica, y fue un referente fundamental para las nuevas generaciones de aquellos años, de la década del 2000, para poder generar preguntas que fueran contraculturales y que diversificaran precisamente las acciones culturales que hasta ese minuto tenía Chile. Voy a hablar un poquito del contexto chileno. Chile tuvo un golpe de Estado muy largo, cerca de 17 años de dictadura. Un golpe de Estado que puso fin al gobierno del presidente Salvador Allende. Muere Salvador Allende, toma el régimen Augusto Pinochet y hubo un apagón cultural, además de un montón de causas lamentables como desapariciones forzadas de personas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y una Junta Nacional de Gobierno que entabló las bases de una nueva constitución en el año 1980, constitución que lamentablemente se mantiene hasta hoy en día. Se han generado algunas ciertas reformas a esa constitución, pero esa constitución limitó mucho el desarrollo social y cultural de Chile y también tuvo efectos colaterales como el miedo, el apagón de la vida nocturna, el apagón de la vida cultural, el apagón de la vida social en muchos aspectos. Entonces, Chile hasta el año 1989, que comenzó su transición con un gobierno también que tenía que dialogar con el régimen militar de aquella época, hasta el año 95 más o menos, que se termina esta transición y se elige el primer gobierno democrático en Chile, lo que generó que volvieran gran parte de las personas que fueron exiliadas. Se comenzaron a impulsar trabajos para el reconocimiento de personas, la búsqueda de cuerpos y de todo el horror que había generado este largo proceso dictatorial. En ese contexto, Chile tomó una posición económica neoliberal, que también se mantiene hasta hoy en día, donde cada ciudadano es un ciudadano que no tiene o se anularon muchos derechos sociales, que eran los derechos que había propuesto la figura de Salvador Allende en aquellos tiempos, sobre todo en educación, salud, vivienda, cultura. Entonces, todas esas ideas fueron totalmente marginadas y hubo que restablecer ciertas formas de comunicación ciudadana, ciertas maneras de vínculo social nuevamente desde una lógica comercial. Entonces comenzaron a establecerse diferentes acciones culturales, educativas, donde todo era un bien de consumo. Algo que afectó muchísimo, sobre todo la economía de los ciudadanos, y empobreció más aún al sector más pobre
de la sociedad chilena. Y estratificó mucho por sectores, por clase alta, clase media, clase baja, enviando a la clase baja o a las poblaciones o a las periferias o a lugares fuera de la región, de las regiones metropolitanas o de las capitales regionales, lo que provocó una desigualdad tremenda a lo largo del país. Chile es un país muy largo, por lo tanto tiene distintas culturas, distintas culturas originarias también, distintos pueblos originarios a lo largo de todo el país. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, en ese contexto, nuestra generación, que más o menos egresaba de la carrera de teatro en el año 2003-2004, veíamos la imposibilidad de poder generar grandes cambios a la estructura que ya estaba totalmente diseñada. Un festival de artes escénicas nacional que además es independiente a la política pública, pero ejerce la política pública en este híbrido que es muy extraño, que justamente lo había heredado el sistema neoliberal impuesto desde la nueva constitución generada por la Junta Nacional de Gobierno. Entonces, en esa uniquidad de cosas había muy pocas plataformas de desarrollo sectorial, de desarrollo para las artes escénicas, de desarrollo comunitario, de nuevas formas de poder pensar la cultura, las manifestaciones culturales en general. Entonces, la génesis entre el 2010 y el 2012, nuestra compañía, La Fulana Teatro, venía haciendo una práctica bien interesante de rescate de patrimonio inmaterial, sobre todo poniendo en valor el legado que había dejado Violeta Parra, Andrés Pérez, el mismo Pedro Lemebel, que lo vieron en la diapo anterior. Entonces, tomando como referencia ese tipo de cultura, la cultura de lo marginal, la cultura popular, las tradiciones orales, el rescate del patrimonio inmaterial, todo eso, La Fulana Teatro, comenzamos a hacer distintos recorridos para llegar a sectores donde muchas manifestaciones culturales no llegaban, sobre todo territorios aislados, regiones, pueblitos, poblados que estaban al interior de capitales regionales o de sectores que estaban realmente aislados de cualquier tipo de manifestación cultural. Y bueno, en La Fulana Teatro comenzamos a hacer ese tipo de trabajo, mezclándolo también con arte vanguardista, con dramaturgias propias creadas por la misma compañía. Y ese proyecto comenzó a tener mucha potencia porque logramos llegar a estos territorios, pero también logramos generar una base que empezara a cuestionar los modelos que hasta ese momento estaban imperando dentro de la cultura nacional. En ese contexto, cuando estábamos trabajando en esto, vino un terremoto gigante en Chile, cerca de 9 grados en escala de Richter. Fue muy fuerte, dejó varios poblados y ciudades en el suelo, literalmente, y además trajo lamentablemente una ola de tsunamis que terminaron devastando muchos pueblos costeros y cobrando la vida de muchos cientos de personas. En ese contexto, en el contexto de emergencia, empezamos con la compañía a ver de qué manera poder aportar a la reconstrucción y sobre todo a la reconstrucción emocional de los pueblos que habían sido devastados. Paralelo a eso, mientras estaba Chile en reconstrucción, el año 2011 comienzan las primeras manifestaciones de la movilización estudiantil en Chile. Una movilización sin precedentes donde los estudiantes salieron a las calles con mucha fuerza para exigir una educación de calidad y gratuita. Algo que en el contexto político chileno y en la economía chilena era imposible. Y hasta el día de hoy sigue siendo imposible, lamentablemente, que los gobiernos puedan cambiar la Constitución para poder generar, sobre todo en la educación, una plataforma gratuita
de libre acceso, que sea transversal y que no defina una diferencia entre ricos y pobres. La educación es muy costosa en Chile. Los estudiantes tienen que pagar mucho dinero, pero además muchos se tienen que endeudar para poder salir adelante con sus carreras o su familia, hacer grandes sacrificios para que puedan pagar la universidad, que hoy en día, desde lo mínimo, creo que son $400, hacia arriba lo que se cobra mensualmente los aranceles universitarios. Hablaba con Juan y felicito que esta universidad siga manteniendo esa idea pública de entrega de conocimientos tan noble. Entonces, en esa movilización estudiantil se comenzaron a generar grandes debates, grandes propuestas, grandes cabildos abiertos, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, distintas universidades y sobre todo también colegios como el Instituto Nacional, el Liceo Manuel de Salas, que son colegios emblemáticos de la educación en Chile. Comenzamos las organizaciones también civiles a plantearnos de qué manera poder mejorar la sociedad, cómo poder generar nuevos paradigmas para poder salir adelante con esta idea de educación gratuita de calidad para todas las chilenas y chilenos. Entonces, por un lado, lo que había provocado la catástrofe y la visión metafórica de reconstruir Chile junto a las movilizaciones sociales, había un pensamiento colectivo de cómo pensar un futuro mejor para Chile en general, en términos sociales, en términos comunitarios. Y en esa necesidad aparece la idea de abrir nuevas plataformas para el desarrollo artístico y cultural en Chile. Y nuestra compañía y varias compañías de nuestra generación no quedábamos exentos de esa pregunta. ¿Cómo poder hacer para salir un poco de la uniquidad y ir en contra de estos movimientos tan hegemónicos que ya estaban establecidos y era lo único, la única plataforma que existía en ese momento era un festival de teatro muy grande en Chile, pero que dejaba al margen muchas compañías, sobre todo compañías jóvenes, compañías emergentes. Entonces el año 2011 dijimos, bueno, ¿cómo podemos generar una propuesta al margen de todo esto? Y generamos por primera vez la idea y el proyecto de realizar un festival en enero del 2012 titulado Festival Santiago Off, tomando como referente sobre todo los movimientos off que se generaban en Europa, que se generan en Europa, pero con la visión de poder generar una curatoría que estuviese mucho más ligada a los movimientos in, es decir, tener una curatoría específica, no hacer una producción que tuviera que ver solamente con esta forma de producciones gigantescas, de acciones con globos gigantes que irrumpen en las calles y luego generan cifras gigantes de público, sino que ir más a lo íntimo, ir a las audiencias específicas, poder poner en valor el encuentro arte-ciudadanía, pero a la vez poder poner en valor las necesidades que tenían las pulsiones artísticas de ese momento. Cómo asumir la pulsión y no negar la pulsión porque ya todo estaba hecho, sino que cómo asumir la pulsión de personas, de artistas que estaban emergiendo y hacernos cargo de eso y poder presentarlo como una propuesta. ¿Continuamos? Entonces ahí nace Santiago Off con una idea contracultural, no como la idea contracultura de estar en contra de algo, sino que contracultura como tomar un nuevo paradigma, un nuevo ejemplo que permitiera generar comunidad artística, que permitiera generar acciones entre ciudadanía y cultura, que permitiera poder generar plataformas de empleabilidad válida. Entonces, ¿cómo en este primer festival convocamos a distintos grupos de artes escénicas y de música
para poder formar este primer bloque, un bloque compacto que finalmente tenía que ver con generar voluntades, desde la voluntad poder hacernos presente y desde ese hacernos presente poder crecer en común unión. Estábamos obviamente en directa relación con los movimientos sociales del 2011, las demandas de educación pública, la demanda de la urgencia de generar un cambio constitucional. Ya lo veníamos diciendo en las obras de artes escénicas que estábamos desarrollando, ya se venía presentando en los distintos cabildos o en los consejos de estudiantes, y cómo generar nuevas formas de organización social a través de otros elementos que todavía no conocíamos, pero que sentíamos la necesidad de generar algo que estuviera libre de cualquier tipo de competencia, que no tuviera que ver con ningún fin económico, que tuviera que ver netamente con la necesidad de poder encontrarnos entre ciudadanos y ciudadanas. El arte, como acto de resistencia, buscaba precisamente eso. El arte que nosotros estábamos proponiendo y la generación que veníamos con este vacío de no saber en qué circuitos presentarnos, cómo postular a un lugar, con informaciones que estaban muy cerradas, cómo podíamos ampliar ese espectro y democratizar de alguna u otra manera el arte, con un gran tope que tenía que ver con el financiamiento. Y un financiamiento que además era muy poco accesible porque dependía muchísimo de los cambios de la política actual. Chile, desde que retorna la democracia, empezó a tener a reproducir un fenómeno muy extraño que era el voto de castigo, que se da también en muchas partes de Latinoamérica y de Iberoamérica en general, que me enojo con la izquierda, voto por la derecha, me enojo con la derecha, voto por la izquierda. Y así comenzó a pasar, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y ahora un centro bien ambiguo que no sabría cómo definirlo dentro de la línea y de las éticas políticas. Entonces, frente a estos cambios de gobierno, los apoyos fluctuantes de la política cultural, se hacía muy complejo. Sin embargo, fueron las voluntades, fueron las ganas, fueron la necesidad de poder tener un espacio de diversificación, de exhibición, de circulación válida, los que nos llevaron a realizar sin ningún peso el primer festival, pero con un apoyo gigante de muchas organizaciones, de muchos artistas y de muchas personas que creyeron desde un principio en el proyecto, y sobre todo también de los medios de comunicación que vieron en esto por fin un renuevo de las ideas de desarrollo artístico ciudadano. Las palabras clave fueron asociatividad y colaboración. Y en ese sentido fue cómo pensar, cómo generar este modelo que en el papel funcionaba muy bien, cómo tomar elementos que venían desde las artes visuales, como los programas barriales que se hacían en relación a generar plazas que tenían que ver con arte ciudadano, cómo tomarlos para la arte escénica. Y en esta idea de generar asociatividad y colaboración con distintas personas, fue muy difícil en un principio hacer entender a las personas, sobre todo administradores de teatro y de espacios públicos, que era importante generar procesos asociativos que nos permitieran, de una u otra manera, hacer un bloque mucho más amplio de voluntades para poder poner en valor las nuevas tendencias escénicas. Entonces se nos ocurrió generar las primeras redes de festivales, redes de compañía, redes de arte escénica, redes que teníamos muchos puntos de vista en común, pero estábamos limitados por la competencia. Entonces, ¿cómo dejar de competir? Nos costó muchísimo porque en el primer centro de residencia donde estábamos nos dijeron, bueno, si es que no es aquí, no sé, busquen otro espacio, porque si quieren hacerlo aquí y en otro lugar, no, nosotros necesitamos cierta exclusividad. Y ese pensamiento costó mucho hasta que vino una ola de una generación que seguimos proponiendo
la idea de colaborarnos mutuamente, la idea de asociarnos, de formar redes de trabajo, de generar economía a escala, de poder tener otras formas de pensar la empleabilidad en el sector cultural y cómo también llegar a los territorios, cómo activar cada uno de los territorios en los que estábamos presentes y en los que queríamos seguir estando. En ese sentido, la colaboración y la asociatividad fueron fundamentales para poder seguir desarrollando el proyecto y por suerte se empezó a transformar en una tendencia de colaborarnos mutuamente y comenzaron a proliferar distintas otras redes de salas de teatro, redes de compañía, redes de personas que se dedicaban a la narración oral, redes de danza, en las cuales nuestra organización seguía de una u otra manera aportando ideas, aportando conocimientos frente a esta nueva forma de ver y de crecer colectivamente. Dentro de esa misma idea comenzamos a ver que era muy importante generar alianzas, no solamente con las organizaciones a nivel nacional, sino que las organizaciones a nivel internacional. En Chile, en esos años, había muchos institutos que tenían que ver con desarrollo cultural, como el Centro Cultural de España, el Instituto Francés, el Goethe Institut, el Chileno-Italiano de Cultura, etc. Entonces comenzamos a acercarnos a estos artistas, a estos institutos, a estas organizaciones, para que los artistas chilenos tuvieran posibilidades de tener la información, solamente la información de cuándo son los festivales, en qué minutos se puede postular, dónde poder encontrar información, que estaba toda esta información muy encapsulada, no era algo democrático. Entonces, cuando comenzamos a pensar en la internacionalización y en generar alianzas internacionales, llamó muchísimo la atención que jóvenes en ese tiempo quisiéramos proponernos ideas que tuvieran que ver con el desarrollo internacional, porque pensábamos que la internacionalización tenía un efecto colateral bien importante que tenía que ver con la consolidación de los colectivos. Cuando un colectivo logra internacionalizarse, logra de una u otra manera proyectarse, y esa proyección es muy virtuosa porque genera que los mismos colectivos vayan generando a partir de esta proyección una fuente laboral, una estructura de trabajo, y así dignificar el trabajo teatral y el trabajo escénico. Entonces, en esta idea de cómo poder generar circulación de artistas, de obra, que las cosas no fueran desechables, que no quedaran en el marco de un festival, de un evento específico, sino que además poder generar acompañamiento, entregar información, poder potenciar la circulación de artistas y obra, eso fue para nosotros un camino que hasta el día de hoy seguimos desarrollando. Todos los caminos que estamos viendo en esta conferencia son caminos continuos. No hay un momento en que esto se termina, sino que seguimos buscando la manera de poder generar mejora, de poder generar participación, empleabilidad y dignificar el trabajo artístico en Chile. En ese sentido comenzamos a participar de distintas redes en Chile, como la red de festivales de artes escénicas de Chile, de la cual tuvimos la oportunidad como organización de iniciar junto a otros festivales el proceso de formación jurídica, el proceso de poder generar ideas conjuntas, de poder generar acuerdos. Tuve la suerte de presidir durante los primeros 2 años la red, en la cual pudimos interferir y poder dar nuestra opinión en importantes discusiones sobre política pública a nivel administrativo, en la administración oficialista, que son los distintos estados y gobiernos los distintos gobiernos que han ido acompañando al Estado en este último tiempo. Entonces, también en esa formación de redes, nos hicimos parte de una red muy virtuosa de personas, directores, instituciones, directoras de arte escénica,
que se llama Redelae, Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas. La pueden encontrar en redelae.org, donde hay miembros de distintas partes de Europa e Iberoamérica, y donde se comienzan a discutir procesos claves para el desarrollo cultural iberoamericano. Procesos que tienen que ver con el poder entregar la información de los distintos festivales y de los distintos contextos de proyectos en residencia, de participación en distintos foros que tienen relación con las artes, cómo poder generar acciones entre distintas disciplinas y cómo proyectar los nuevos lenguajes escénicos y todas sus aristas, toda su cadena de valor, cómo poder generar residencias de dramaturgia, residencias técnicas, residencias de trabajo asociativo, de gestión, etc. Y fuimos comenzando a investigar y asociarnos a distintas redes que nos permitieran también salir solamente de lo local, sino que impulsar el proyecto artístico más allá de nuestras propias fronteras. Paralelo a esto, Chile es un país donde la diversidad ha sido muy difícil de entrar, y yo creo que en muchos países de Latinoamérica ha costado muchísimo poder entender los movimientos sociales, los movimientos feministas, las causas medioambientales, las causas animalistas, porque hay cierta resistencia, incluso hoy en día hay cierta resistencia incluso a la inteligencia artificial o otras cosas que hoy son contemporáneas y que nuestra hija e hijo, yo soy padre de una hija de 10 años y he visto cómo también ha ido cambiando las formas de establecer, las formas de pensar la familia, las formas de poder ser mucho más tolerantes entre unos y otros. Entonces, esa diversidad, ¿cómo hoy, como organización, la podíamos asumir y llevarla al teatro, a la danza, a la música, a la performance, a las artes híbridas, y sobre todo pensando en audiencias que ya no tenían que ver con nuestra generación, que son nuevas audiencias jóvenes que ya no tienen este velo de la dictadura, este peso de la dictadura, de que hasta la adolescencia, por lo menos a nuestra generación, nos costó muchísimo dejar atrás, y hasta el día de hoy siento que nos sigue generando una sombra moral, una sombra de miedo, ciertas sombras de temor a decir lo incorrecto o al castigo. Entonces, en ese sentido, la programación para nueva audiencia se nos hizo fundamental. ¿Cómo estamos pensando hoy la diversidad? En todo aspecto. No solamente en los aspectos de género, sino que en los aspectos de cómo pensar la diversidad también en un país y en un continente donde hay muchas desigualdades sociales, donde todo se vuelve de una u otra manera diverso. ¿Cómo podemos entonces lograr la descentralización real? No ir de una ciudad de una capital a otra capital regional, sino que cómo salir incluso a los barrios, a las periferias, cómo hacerlos parte, pero hacerlos parte real, no de una manera asistencialista, sino que de una manera de integración. Cómo poder generar que una obra de teatro pueda hacer una temporada en una periferia, no solamente en el circuito oficial. Cómo entonces desde el teatro y desde las artes podemos generar que los barrios y las periferias sean parte de los circuitos oficiales. Eso siento que se hace a través de gestionar e impulsar y motivar esa relación entre ciudadanos. Eso con el fin de generar un acceso y democratización a la arte escénica. Por un lado, democratizar las oportunidades sectoriales y por otro lado, democratizar el acceso barrial, el acceso ciudadano. En los primeros años del festival hicimos una política de precios que tenía que ver con cobrar el mínimo, o si la actividad ojalá fueran en el 80% gratuitas y un 20% que tenía que ver con costos de teatro, que pudieran ser solamente los costos del teatro y nosotros levantar a través de nuestra institución los cachés de cada una de las compañías. Entonces,
En ese sentido, había una cadena de valores que generaba esta relación virtuosa de poder generar empleabilidad no precaria, no impedir que los teatros fueran a pérdida por el cobro de entrada y que el espectador pagara lo mínimo. En ese tiempo eran $3 lo mínimo que podían pagar por la entrada a un espectáculo, y fue algo que seguimos manteniendo hasta hace muy poco tiempo, que ya los teatros comenzaron a elevar un poco las tarifas de trabajo. Por necesidad también, porque ningún teatro o muy pocos teatros son subvencionados. ¿Avanzamos? Entonces, Santiago, como institución, como fundación, va buscando esos espacios que tienen que ver con la formación, profesionalización y pensamiento crítico. Cuando hablo de pensamiento crítico es porque llegó un momento en que planteamos una idea de generar redes de trabajo, sobre todo pensando en estudiantes, pero no estudiantes universitarios, sino que estudiantes de la primaria, y llegar a ellos para poder concientizar de que el acceso a la cultura es un derecho y no un privilegio. Muchas veces el valor de la entrada, el valor que tiene ir a ver un espectáculo, incluso en estos contextos que ya estaban establecidos, son muy altos. Entonces mucha gente de la población queda afuera, y mucha gente también logra con el tiempo tener cierta resistencia al arte en toda su cadena de valor, y dice, no voy a apoyar que el Estado financie a los artistas porque la cultura es carísima, es de élite, es algo que no nos corresponde a nosotros, que somos del pueblo, etc. Entonces, ¿cómo lograr que desde las bases, desde las primarias, exista un pensamiento crítico en torno a las artes, en tomar las artes, la educación, la salud, la vivienda como derechos sociales, como poder volver a reivindicar esos derechos y esas luchas sociales desde las organizaciones de la sociedad civil? Entonces comenzamos a generar distintos laboratorios artísticos con distintas organizaciones de artistas, valga la redundancia, y por otro lado distintos laboratorios que tenían que ver con el desarrollo de pensamiento crítico y de nueva audiencia en las personas con menor edad. Comenzamos a generar seminarios, encuentros de reflexión, comenzamos a trabajar con el Liceo Experimental Artístico, que es jóvenes entre 15 y 16 años. Invitamos a distintos colegios a que se acercaran al teatro y a sus distintas manifestaciones. Cómo desde la autogestión, de levantar fondos, de generar actividades para tener dinero y poder pagarle a los artistas, poder subsistir, poder mantener la fundación a través de la autogestión, fue algo que es un trabajo que, como decía en un principio, seguimos manteniendo y seguimos generando, con la idea de formar nuevos públicos y poder entregar mayores oportunidades, sobre todo a los artistas emergentes. Bueno, los desafíos actuales, como lo comentaba, vivimos en una sociedad donde existe todavía grandes diferencias, sobre todo de financiamiento sostenible y políticas públicas. Nuestra organización ha logrado de una u otra manera en el tiempo poder posicionarse dentro de prácticas de trabajo que tienen que ver sobre todo con la internacionalización, con trabajar directamente con los ministerios, aportando, no solamente criticando el rol público, sino que aportando nuevas ideas según las necesidades que hoy tiene el sector cultural de la arte escénica. El desafío está en mantener ciertos circuitos de producción, circuitos que han sido muy valiosos, que en un rato más voy a detallar cada uno de los circuitos que realizamos, siendo el principal el Festival Santiago Off, pero durante el año además tenemos distintos circuitos para la circulación, la internacionalización, la exhibición y el encuentro del arte y la ciudadanía.
Cuando hablamos de diversidad real versus diversidad simbólica, es precisamente porque muchas veces, sin escrúpulos, se toma la diversidad como un marketing. Y pensamos que hoy la diversidad está en el centro de cada una de las personas, de cada una de las sociedades, de cada uno de los círculos que hoy van construyendo la sociedad, una sociedad que muchas veces se vuelve muy poco tolerante. Y en ese sentido, estos avances de discursos ultraderechistas que están tan cerca también de nuestro país como Argentina y todo lo que pasa con Milei o lo que pasa con Trump y esta guerra comercial del último tiempo, van tomando fuerza y van tomando fuerza lamentablemente en los sectores más populares. Entonces se comienza a establecer una cierta dictadura del pensamiento que intentamos que esa diversidad pueda remediar, pueda opacar esos discursos tan odiosos, tan llenos de odio. Y sin embargo, cuando hablamos de la diversidad real versus esta diversidad simbólica, es porque lo más peligroso de estos discursos totalitarios es que toman la alegría, la libertad, como grandes banderas de lucha. Entonces, en ese sentido, es como volver a tener en el discurso de las artes, en el discurso social, estos conceptos, los conceptos de real libertad, de real diversidad. Y uno de los grandes desafíos es mantener esa rebeldía. Cada acción contracultural que desarrolla Santiago Off, cada acción de resistencia cultural que hemos ido desarrollando con los años, se tiene que mantener, y mantenerla implica acomodarnos a los tiempos y a nuestras edades también. Empezamos esto cuando teníamos 20 y tantos y ahora somos personas de 40 y tantos que tenemos otras necesidades, por supuesto, pero cómo mantener el espíritu de eso tan esencial, de ese núcleo que nos hizo imaginar, nos hizo crecer, nos hizo integrarnos, nos hizo generar nuevas formas de diversificar la cultura en Chile frente a institucionalidades que muchas veces tratan de ver otros intereses que van por el lado político, intereses que van por el lado comercial, intereses de otro tipo que no tienen que ver necesariamente con el fin último de la cultura. Pasemos a la siguiente. Bueno, por eso creemos que es importante mantener la escena en esa constante rebeldía, poder generar plataforma para los nuevos lenguajes y las nuevas rebeldías. Creemos en ese sentido que la contracultura va proponiendo distintas formas, nuevas formas de pensamiento, pero que también en algún minuto tienen que pasar a una idea más oficial para poder darle cabida a otras formas de pensamiento que tienen que ver con las necesidades de las generaciones más jóvenes. Entonces, en ese sentido, siempre tratamos de impulsar lo que viene detrás nuestro, de saber que vamos cumpliendo y vamos quemando etapas, pero apoyando a los que vienen también detrás. Entonces, en ese sentido, es cómo vamos a seguir impulsando esos nuevos lenguajes, las nuevas formas de hacer teatro, las formas de hacer arte, danza, teatro, cualquier tipo de arte escénica. Hoy en día está incorporando elementos que en nuestros tiempos no existían: inteligencia artificial, lenguaje cinematográfico. Venimos de una época también que fue muy marcada por la pandemia, fue muy marcada también para nosotros en Chile por el estallido social, un estallido social que fue muy importante, sobre todo para las generaciones que impulsamos el año 2010 o el año 2011, post-terremoto y en medio de las movilizaciones estudiantiles, cuando comenzaron a salir todos estos temas a la luz. Por fin en el año 2019 vino este estallido social que parecía el renacer de Chile.
íbamos a poder por fin dejar atrás esta herencia dictatorial y íbamos a poder generar una nueva constitución política en Chile. Fue el motor que impulsó estas grandes manifestaciones que no estuvieron exentas nuevamente de una represión tremenda, de violaciones a los derechos humanos, de un montón de mutilaciones oculares. Fue algo que impactó muchísimo, pero que sin embargo iba paralelo a otras movilizaciones, como la movilización en Francia de los chalecos amarillos, la manifestación en Ecuador, las manifestaciones en Cali, Colombia. Entonces había una ola gigante de una necesidad de cambio de paradigma, de una transformación social muy importante, y vino la pandemia y opacó todo. Se generó una asamblea constituyente con representación del pueblo, pero luego intervinieron los partidos políticos mientras todos estábamos en las casas, sin poder hacer mucho en las calles. Se opacó nuevamente, y cuando se votó para la propuesta de nueva constitución fue rechazada. Y llegamos a lo mismo y volvimos, después de largos 3 años de proceso para generar una nueva constitución, volvimos a retroceder a la constitución de 1980, generada por una Junta Nacional de Gobierno militar, que es la que hoy sigue manteniendo esta idea en Chile, neoliberal y muy capitalista. Por eso es importante mantener esta rebeldía. Para el futuro imaginamos que ojalá pronto venga una nueva manifestación social, que logremos, o por lo menos nuestras generaciones, logremos ver eso que anhelamos desde pequeños. Y si no es así, ojalá que nuestros hijos e hijas puedan ver estas nuevas formas de futuro. Para el futuro esperamos la consolidación de un ecosistema artístico independiente, que logremos tener acceso a financiamientos que sean mucho más permanentes, o a un plazo de 3, 4 años, que nos permita generar una línea de tiempo proyectada en beneficio del sector cultural, en beneficio de la arte escénica y en beneficio sobre todo de las nuevas generaciones y los nuevos lenguajes que se están proponiendo. Santiago Off, como plataforma de pensamiento crítico latinoamericano, que es una de las misiones que hoy también estamos desarrollando acá, que lo hemos hecho en Ecuador, que lo hemos propuesto en Colombia, que lo hemos propuesto en Argentina, y poder generar un bloque regional que nos una como hermanos latinoamericanos, hermanos iberoamericanos, y que podamos pensar estos cambios desde una acción mucho más amplia y sin fronteras. Y seguir impulsando nuevos liderazgos culturales, sobre todo con los jóvenes. Seguimos trabajando, y ojalá el tiempo nos permita seguir trabajando con estudiantes de primaria, estudiantes universitarios, estudiantes de todo tipo y nuevas generaciones de artistas, que nos permita seguir impulsando estos cambios y sobre todo mantener el arte como parte fundamental de la reivindicación política permanente, ¿cierto? El arte tiene que ser político, porque tenemos mucho que decir. Y no hablo de lo político desde el punto de vista partidista, hablo desde lo político, desde lo social, desde el ser, desde que soy un ser, un cuerpo que habita en una sociedad, y por lo tanto mi rol también es el rol de opinión. Tengo un rol de opinión, tengo un rol de transformación que tiene que ir en directo beneficio de las comunidades en las que habitamos. ¿Seguimos? Por último, y era lo que planteaba, hoy en día estamos haciendo distintos programas y acciones culturales nacionales e internacionales. Tenemos el Festival Internacional Santiago Off, que cada año reúne cerca de 50 o 60 obras de arte escénica de distintas disciplinas: teatro, danza, música, circo,
Tenemos la escuela OFF, que es una escuela permanente que durante el festival se pone en directo beneficio de artistas con seminarios, masterclass, workshop que permiten que todos los artistas que están presentes en el festival puedan dialogar entre ellos. Cada año tiene una línea curatorial específica o se centra en una disciplina específica. Luego tenemos, hace poquito terminamos también un ciclo que se llama Danza Inversa. Este año fue la primera versión de Danza Inversa, también buscando generar plataformas para el desarrollo de la danza, que hoy en día en Chile están como bien marginadas algunas veces, o son puntuales, pero creemos que teniendo una acción contenedora como un ciclo denominado Danza Inversa, podemos seguir avanzando y ojalá este año sea el primero de muchos más hacia el futuro. Se llama Danza Inversa porque precisamente busca generar el diálogo con la base en la danza, pero el diálogo también con distintas otras disciplinas como la performance, la pintura, el teatro, etc. Teatro, bueno, es algo que se hace, lo hacemos durante todo el año, en mayo sobre todo, que es el Día Nacional del Teatro. Estamos impulsando un primer ciclo que aún no hemos definido su nombre o su base contenedora, pero es algo que estamos acompañando siempre y que además es la esencia de nuestro quehacer. Todos venimos del mundo del teatro, de las artes escénicas, y seguimos manteniendo y apoyando eso. Tenemos sesiones off, que es un formato de conciertos íntimos para 60 personas, 50 personas, en un espacio pequeño donde logramos que además esas sesiones sean filmadas y además sean grabadas, se le entrega ese material sobre todo para impulsar artistas que vienen desde distintos lugares de Chile y que quedan con este material para seguir promocionando sus trabajos. Tenemos La Rebelión de las Voces, que es un encuentro de dramaturgia internacional, donde cada año convocamos a distintos proyectos en proceso de escritura para luego terminar ese proceso en algún centro de residencia de escritura de arte escénica. Actualmente trabajamos con 3 organizaciones fundamentales. Trabajamos con La Parisina en Córdoba, Argentina, trabajamos con Nau Ivanov en Barcelona y trabajamos también hemos trabajado con que vienen desde distintos lugares de Chile y que quedan con este material para seguir promocionando sus trabajos. Tenemos La Rebelión de las Voces, que es un encuentro de dramaturgia internacional, donde cada año convocamos a distintos proyectos en proceso de escritura para luego terminar ese proceso en algún centro de residencia de escritura de arte escénica. Actualmente trabajamos con 3 organizaciones fundamentales. Trabajamos con La Parisina en Córdoba, Argentina, trabajamos con Nau Ivanov en Barcelona y trabajamos también hemos trabajado con la Sala Beckett también en Barcelona, que es un centro netamente enfocado en la producción y fomento a la dramaturgia. Cuando terminan este proceso de escritura, los dramaturgos y dramaturgas son publicados por RIL Ediciones, que es una editorial independiente que tiene el foco puesto, creo que es la única editorial en Chile que tiene el foco puesto en la publicación de obras de artes escénicas y de dramaturgia. Luego tenemos programas como Soporte a la Creación, donde la Fundación logra juntar fondos tanto nacionales como internacionales para poder fomentar el trabajo artístico que estén desarrollando distintos proyectos o agrupaciones culturales en Chile. Ese soporte es para poder entregar recursos de distinto índole, económico, de difusión, de infraestructura, técnico, etc.,
y que permita que su experimentación teatral llegue a un resultado. Luego tenemos residencias en nuestro centro cultural, la Estación Mapocho, que es nuestro centro cultural que nos acoge desde los inicios hasta el día de hoy, donde tenemos nuestra oficina, pero además tenemos una sala de experimentación teatral que invitamos a distintas agrupaciones de arte escénica a hacer proyectos en residencia. No necesariamente con el objetivo de que eso concluya en una obra o en un producto escénico, sino que solamente entregando el espacio y las condiciones necesarias para la experimentación. El foco en la creación, que creemos también que es muy necesario poder generar que el fomento también al trabajo artístico esté en ese proceso solitario, en ese proceso de experimentación, de búsqueda, de investigación. Tenemos también un programa que se llama Export, donde se hacen distintas acciones de circulación internacional. Se han generado distintos catálogos audiovisuales que los pueden ver luego en nuestra página web, donde encuentran cuál es la poética que mueve a distintos artistas en Chile, cuáles son sus éticas de trabajo y cómo podemos internacionalizar esas éticas de trabajo y esas disciplinas. Dramaturgia, música para arte escénica, escenografía, dirección de arte escénica, etc. Entonces, cómo internacionalizar no solamente a las compañías, sino que también internacionalizar a las y los creadores de nuestro país. Y por último, un proyecto que ya lleva 4 años que se llama Desembarco y que desde el año pasado se rotula bajo el nombre Barcelona Off. Es donde estamos enviando, gracias a nuestras redes y a nuestros socios colaboradores como Tantarantana, Nau Ivanov, el Teatre Ombatega, que es una red de salas de teatro de proximidad en Barcelona, hemos logrado posicionar de a poco las artes escénicas chilenas y cómo dialogan con el público español en una ciudad donde además hay muchos residentes chilenos en Barcelona. Por lo tanto, tenemos este circuito que se llama Barcelona Off/Desembarco, donde estamos llevando distintas obras de arte escénica. Cada año llevamos entre 3 o 4 obras de arte escénica. Este se celebra en noviembre y además se complementa con actividades de formación, traspaso de conocimiento y diálogos y debates en torno al presente y futuro de la arte escénica iberoamericana. Nos proponemos en un futuro que no sea solamente un foco chileno, sino que sea un foco iberoamericano el que esté presente en Barcelona Off. Y nosotros somos receptores también de distintas compañías que vienen de distintas partes del mundo en el marco del festival, en el marco de la Rebelión de las Voces y en los distintos programas que desarrolla actualmente la Fundación. Por último, esa es la Fundación Santiago Off. La página web nos pueden encontrar también en Instagram como Fundación Santiago Off, en YouTube como Santiago Off y en X también como Santiago Off. Muchísimas gracias por estar presente acá. Esperamos que esto sea el inicio también de una relación tan hermanable como la que tenemos y hemos tenido siempre con México. He tenido la suerte también de visitar muchas veces este país. Mi hermano vive entre Santiago y Ciudad de México, y uno de nuestros principales, en el año 2011 o 2012, nuestros principales aliados fue Ángel Hernández, dramaturgo, director de arte escénica, que tuvimos la posibilidad de estar en las 2 primeras versiones de Teatro para el Fin del Mundo, la escena en estado de emergencia en el puerto de Tampico. Entonces, hemos ido generando una comunidad iberoamericana y esta hermandad México-Chile que esperamos que se siga profundizando. Muchas gracias, Jacqueline, Juan, nuevamente. Esta relación que hoy se está generando con UNAM, esperamos que sea duradera y que traiga muy bonitos y bellos frutos. Abro las preguntas, si tienen algo que comentar o que quieran profundizar, bienvenidas.
¿podrías compartir cuál consideras que son principales temáticas que actualmente se abordan en la escena de Chile? Sí, son varias. En Chile actualmente se cruza, hay una base, siento yo, y en la mayoría de las organizaciones también como la nuestra, siempre hay una necesidad de hablar de memoria, de derechos humanos y de las diferencias sociales. Y creo que eso es transversal. Hoy en día se está hablando sobre todo de integración, mestizaje, de colonización, y estamos también, creo que yo que las nuevas generaciones hoy están hablando mucho del asumir las nuevas tecnologías como parte de las narrativas artísticas. También otro sector, sobre todo más joven, en las artes escénicas nacionales, está hablando mucho de ciencia ficción. Y es interesante porque son cosas que, no sé, en nuestras generaciones, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, cuando uno era pequeño y miraba Futurama o miraba, no sé, habían unos... no recuerdo cómo se llamaba, una serie animada, que no era Futurama, pero era algo con el futuro, que podía hablar por el reloj. Entonces ahora son cosas que ya están presentes en nuestra sociedad, y entonces cómo se están planteando los nuevos futuros y las nuevas ciencias ficciones, eso es muy interesante. Pero sí, las compañías que ya tienen mayor trayectoria siguen, y yo creo que seguirán hablando por mucho tiempo más sobre derechos humanos, memoria y procesos sociales. ¿Alguien más? ¿Nos podrías poner un ejemplo? Nos enseñaste que tienes varias herramientas y salidas, ¿no? Pero un ejemplo de cómo acompañar a una compañía independiente en su proceso, tanto conceptualmente como acompañamiento, pero también cómo lograr que económicamente esto se sostenga y tenga un desarrollo. ¿Podríamos ponernos algún ejemplo que hayan vivido? Claro. Por ejemplo, hoy en día nosotros apoyamos varias compañías, entre ellos una compañía que se llama Traspuesto y Diablo Rojo, que es una fusión de distintas disciplinas, teatro, danza, pintura, música, que pone en valor la figura de Violeta Parra. Cuando nosotros apoyamos por primera vez ese montaje, lo apoyamos en una primera instancia como facilitando el espacio de ensayo. Nosotros tenemos una sala muy acogedora, que es gigante, tiene, no sé si gigante, pero es un espacio muy óptimo para el desarrollo de la arte escénica. Tiene cerca de 12 o 14 metros de largo por 7 de ancho, entonces es un espacio que tiene técnica también, y eso, la primera instancia que lo apoyamos fue con la facilitación del espacio. Luego nosotros ganamos un proyecto a través de un programa que existe en Chile que se llama Programa de Apoyo para Organizaciones Culturales Colaboradoras, que es precisamente organizaciones que tienen este vínculo entre la política pública y la sociedad. Entonces, cuando nosotros logramos este fondo, este financiamiento, dentro de nuestro plan de gestión hay una parte importante de este financiamiento que va en beneficio de compañías que estén en experimentación. Y lo que hacemos entonces es apoyar económicamente la producción del montaje. En parte, no en su totalidad, porque apoyamos también la formulación de un proyecto que pueda ir en directo beneficio de la compañía, etc. Hay un acompañamiento en la gestión. Por ejemplo, de los fondos que se abren, fondos para creación, fondos de circulación, fondos de implementación técnica, etc. A cada uno de los fondos vamos viendo si vean compañías y colectivos nacionales. Obviamente, muchas veces se hacen excepciones para que vean una agenda de colectivos internacionales y impulsamos que ese proyecto, que los proyectos de acompañamiento tengan
repercutan en ciertas circulaciones internacionales. Este proyecto que se llama Yo no tengo dónde estar, por ejemplo, que ya va en esta segunda línea de trabajo, que es ya un apoyo en financiamiento, en el soporte a la creación, provocamos su internacionalización. La primera forma de internacionalizar fue a través de una asociatividad que tenemos con el Festival de Teatro de Manizales. Entonces se pudo internacionalizar en Colombia, donde además pudo ser visto por otros programadores, y lo terminamos de programar el año pasado en Barcelona Off, en esta primera versión del Barcelona Off. Además de hacer una intervención previamente en Londres para la presentación del catálogo Export en Reino Unido. Posterior a eso, hoy en día, al haber motivado todas estas líneas de trabajo y de acompañamiento, comienzan una gira la próxima semana por Portugal, España, y luego vuelven a Santiago a hacer distintas funciones en las periferias de la región metropolitana. Entonces, sentimos que ahí concluye el acompañamiento. Y ese camino lo tratamos de llevar con la mayoría de las compañías que apoyamos. Obviamente, como son procesos dinámicos y procesos humanos, muchas veces las compañías tienen tiempos de duración acotados. La obra o el proyecto base de financiamiento dura 6 meses y la compañía duró 6 meses, que es uno de los grandes problemas de la concursabilidad. La concursabilidad, por un lado, es una forma democrática de repartición de recursos públicos, pero por otra parte tiene esta limitante, que es: se acaba el fondo, se acaba la obra. Entonces, en ese sentido, tratamos de que el acompañamiento perdure en el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias. Muy buenas tardes. Mira, con todo lo que nos expusiste, pues realmente nos dejas muchas curiosidades e inquietudes. Y desde el punto de vista de la creación, a mí me gustaría saber qué tanto están vinculados con las escuelas formadoras de teatro, qué tanto de ahí sale gente para hacer propuestas escénicas y de qué manera intervienen para el financiamiento, porque eso es lo que se me hace más complejo, ¿no? Entender cómo se da esa relación, lo público, lo privado y la ciudadanía, de qué manera logran darle continuidad y vida a iniciativas o a inquietudes de diversidad de grupos de creación. Y al mismo tiempo, otra inquietud que me genera es en cuanto a los públicos o los, vamos a decir, qué sectores a nivel de, pues no sé, generacional, hay más participación, más interés por acercarse a estas propuestas. Entendería yo que hay propuestas de mucha participación social, pero pues en resultados, o sea, en formas concretas, pues qué es lo que se ha producido en los trabajos que ustedes impulsan. Gracias. Bueno, principalmente trabajamos con las universidades de las cuales egresamos. Uno de los grandes valores y de apoyos que hemos tenido es precisamente de la Universidad de Chile, donde tuve la oportunidad de hacer un máster de Dirección de Arte Escénica. Y ese apoyo de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Mayor en algunos contextos, ha sido fundamental, porque no solamente porque logramos asociar a la comunidad de estudiantes, sino que también a su comunidad docente. Y entonces el diálogo se hace mucho más participativo y se enriquece en poder pensarnos en común. Poder decir, mira, bueno, para el próximo año podríamos tener esto y estos espacios, nosotros podemos, como comentaba en un principio, seguimos manteniendo la idea de colaboración. Entonces, esa colaboración es fundamental, porque muchas veces nosotros no tenemos como organización cómo pagar una técnica de una compañía.
a no ser que tengamos un teatro que ya tenga esa técnica. Y ese teatro, que si ya tiene los medios para poder abrirse al público, es algo que no han ido ofreciendo con el tiempo. Entonces hay una relación académica muy importante, sobre todo con estas dos universidades, que son las dos universidades más importantes en Chile, la Universidad de Chile y el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Es fundamental, donde nosotros además desarrollamos gran parte de la agenda Export, que es cuando recibimos a los programadores y programadoras internacionales que nos visitan cada año, tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica. Son epicentros para el diálogo y la interacción, no solamente de nuestra organización con las organizaciones que nos visitan, sino que además entre la interacción entre las distintas instituciones que ahí convergen. Entonces se han generado acciones muy virtuosas en el sentido del compartir, del convivir. 10 días o 7 días, esos 7 días son fundamentales porque marcan la agenda y la pauta para lo que viene del año. Entonces, cada vínculo que tenemos con la universidad repercute posteriormente en que cuando nos visita un artista del extranjero, por ejemplo, y va a hacer un workshop, los principales beneficiarios son los estudiantes de las distintas universidades que nos apoyan, donde nosotros buscamos ciertas formas de financiamiento. Y ahí me paso a la segunda pregunta. El financiamiento, como yo decía, siempre es inestable porque tenemos un régimen anual de financiamiento. Entonces, ahora en el año 2024 nosotros postulamos todos los fondos para poder tener financiamiento durante el año 2025. Sin embargo, con los años y con la trayectoria y la validez que vamos teniendo cada año en cada circuito que nos vamos proponiendo, hay otras puertas que se abren. Por ejemplo, fondos estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos permite pagar los vuelos de algunas personas que viajan a los distintos circuitos de intercambio. El Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través de la línea del fomento a festivales, certámenes, también logramos generar desde allí alguna forma, un financiamiento. Pero este año, por ejemplo, trabajamos además con el INAEM, que es el Instituto Nacional de la Arte Escénica y la Música de España, quien puso a disposición de la Fundación un fondo considerable para poder poner en valor ciertos contenidos españoles, pero al poner esos contenidos españoles también nos permite ocupar esos mismos recursos técnicos para poner en valor a compañías nacionales. Entonces, son economías compartidas, son economías de escala. Nuestro proyecto como fundación se financia principalmente por este Fondo de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, que fue un fondo que además muchas organizaciones de la sociedad civil impulsamos y creíamos que era necesario que Chile tuviera un fondo de estas características. Entonces hubo mucho trabajo de interceder en la política pública, de hablar con parlamentarios, de hablar con las autoridades de turno, para que ese proyecto se pudiera consolidar y ojalá no desaparezca en el tiempo. Hoy, este año, hay elecciones, entonces también genera incertidumbre de qué es lo que va a suceder el próximo año, si este fondo va a seguir estando, porque ya lleva bastantes años. Nosotros tenemos cerca de 6, 7 años con este fondo, que ha ido, algunas veces se incrementa, para el tiempo de la pandemia bajó considerablemente, casi en un 40%, pero ese 40%, a partir de acciones que habíamos desarrollado con el Goethe Institut y el gobierno alemán, pudimos recibir un fondo de ayuda del gobierno alemán que nos permitió en pandemia seguir manteniendo programas de apoyo, sobre todo de poder financiar compañías que en ese minuto la institucionalidad quedó en tierra de nadie porque no sabía cómo generar economía para las organizaciones si no había presencialidad. Entonces fuimos las organizaciones de la sociedad civil que levantamos fondos nacionales e internacionales para poder ir directamente en beneficio de ellos. En ese momento estaba la derecha, que no dialoga muy bien con nosotros como fundación, porque nuestra fundación está arraigada en el movimiento social. Entonces la derecha no nos ve con muy buen ojo. Nos escapamos de su radar, somos
los rebeldes finalmente de sus ideas políticas, que ve al espectador como un simple espectador, no como alguien partícipe, no como una audiencia. Entonces nos costó mucho poder hacerle entender a la institucionalidad que las necesidades sectoriales, sobre todo en un contexto post-estallido social, post-pandemia, necesitaba de recursos para la subsistencia. No sé si contesté. Muchas gracias. A mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre cómo es su relación o vinculación directa con las audiencias, justamente porque atraviesan temáticas sociales contundentes, y cómo ha sido ese trabajo de mediación. Gracias. Sí, bueno, han sido varios los trabajos de mediación y hemos tenido que inventar muchas cosas porque la audiencia en Chile es muy impredecible. Tú puedes tener un día una sala llena y al otro día puedes estar suspendiendo por falta de público y al otro día vuelve a estar llena. No se puede predecir. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos con la audiencia es principalmente informando de las actividades que estamos realizando, pero también vinculándonos con los distintos territorios. En cada comuna en Santiago existen teatros que muchas veces quedan en administraciones municipales, donde finalmente pierden el foco de la infraestructura que son. Entonces se termina prestando hasta para cultos religiosos, ¿entiendes? Entonces, por un lado, hay una vinculación primero política para poder trabajar con los distintos departamentos de cultura de los distintos lugares y luego convocar a la ciudadanía a ver espectáculos y generar conversaciones entre la pieza artística, los responsables de la pieza artística y la audiencia, para también hacerle entender a la audiencia de que son espacios que les pertenecen, que no son espacios solamente, sí, tengo un teatro pero nunca he ido, sino que son espacios que ellos son parte, que son hechos para sus comunidades, tratar de que no se sientan ajenos. Y eso es un trabajo que se ha venido generando con el tiempo muy paulatinamente, no es algo que hemos desarrollado de la noche a la mañana. Cada año, imagínate que desde el 2004 hasta ahora ya son 21 años de trabajo en las comunidades, en trabajar con los vínculos municipales, en tener que bancarnos cada cambio de administración municipal, pero también cada cambio de gobierno. Entonces un proyecto cada 2 años, porque cada 2 años cambia el municipio, justo cuando lleva recién 2 años el gobierno. Entonces es como una bicicleta bien extraña, porque las administraciones van cambiando los puntos de vista y los partidos. Entonces, en ese sentido trabajamos con las juntas de vecinos, con los puntos de cultura de las comunidades, con las organizaciones de la sociedad civil que están insertas en las comunidades, y hacemos nuevamente un trabajo mancomunado que nos permita que el día de la obra exista audiencia, que la gente quiera entender, que se interese. Entonces ya no pasa por si una obra me gusta o no me gusta, sino que ya la gente está... los públicos están reflexionando mucho más intensamente y mucho más detalladamente, como que ya ven problemas estéticos. Entonces es bien interesante el vínculo que se genera, porque ya comienzan a ser espectadores más críticos, no solamente espectadores pasivos. Y paralelo a eso también trabajamos mucho con las comunidades estudiantiles. Y en esas intervenciones que hacíamos de trabajo, sobre todo para fomentar el pensamiento crítico, hacíamos un juego muy interesante, que yo creo que es un muy buen modelo de trabajo, sobre todo con instituciones educacionales, que invitábamos a distintos colegios a unirse en un lugar, en un teatro, por lo general, o en casas de cultura, y a mezclarse entre ellos.
y cada grupo, dividíamos el grupo en 4, por ejemplo, 4 grupos de 10 personas o 15 personas cada uno, y cada grupo tenía que sacar unas fichas de un juego que se llama La Ilustre Municipalidad, como allá se denominan los ayuntamientos, y no estoy seguro cómo se llaman aquí, como los estados o... entonces cada grupo era un municipio y sacaba fichas, entonces de repente un grupo tenía 2 teatros, otro grupo tenía 2 puentes, otro grupo tenía, no sé, comisarías de policía, etc. Entonces cada grupo empezaba a dialogar como que si tenían que elegir un alcalde del pueblo, ponerle nombre al pueblo y generar ciudades. Entonces, cuando llegábamos a los teatros y a la audiencia, se generaban planes de cómo hacer que sus comunidades asistan a los teatros, cómo cambiaban entre los mismos pueblos. Si yo tenía 2 teatros, ¿qué era lo que cambiaba? Cambiaba un camino por un teatro, y así cada pueblo tenía un teatro y cada pueblo tenía los mismos beneficios. Y se comienza a generar un juego muy interesante porque no solamente involucra a la comunidad desde las carencias, sino que también desde la colaboración. Y esta misma mixtura de colegios, porque había colegios públicos, privados, colegios que venían desde el otro extremo de la ciudad a generar este vínculo, los mismos colegios y los mismos académicos, profesores y profesoras quedaban en vinculación y seguían generando material pedagógico a partir de este tipo de experiencias. Y es muy interesante porque hasta el día de hoy nosotros trabajamos, por ejemplo, con el Liceo de Experimental Artístico, donde ahora tenemos un equipo de estudiantes que van a cada una de las obras que programamos, y ellos programan una obra en el marco del festival, por ejemplo, que llegan a común acuerdo en con distintas no sé, escalas que ellos mismos definen, para ver qué obra curatorialmente van a poner en escena ellos mismos, ¿me entienden? Entonces todo este vínculo con los públicos es un trabajo muy paulatino, pero que sí da grandes resultados. Por ejemplo, a nosotros nos pasó este año que muchos de los teatros nos decían: ha estado pésimo, tenemos 30% de localidades de audiencia, no sabemos qué está pasando, pensamos que toda la gente está de vacaciones, porque en enero por lo general la gente sale de vacaciones en Chile, y resulta que cuando llega el festival las salas están llenas, o hay mucha gente en cada uno de los espacios. No es un problema para nosotros la audiencia hoy en día, porque hace 3 años que venimos sorprendiéndonos también, como la respuesta de los públicos ha sido genial, y hemos apostado por obras que no son obras que han estado en cartelera durante mucho tiempo, obras que vienen desde otros lugares, que vienen desde regiones, por ejemplo, o coproducciones que por primera vez se van a estrenar en el festival, y nos encontramos con salas que tienen una respuesta del público, porque ha habido un trabajo de años, de mes a mes, de día a día, para incentivar este diálogo arte y ciudadanía. Eso. ¿Alguien más? Bueno, muchísimas gracias. Mira. Pues muchas gracias por la charla. A mí me causa mucha admiración justamente que el proyecto se haya desarrollado a lo largo de un espacio amplio de tiempo, ¿no? Nos has dicho que son como más de 20 años, seguramente mucho más. Y nos has contado también, ¿no? Y también me impresiona mucho, me causa mucha admiración que ha habido como muchos obstáculos a lo largo del camino, ¿no? Entonces mi pregunta va justamente en ese sentido, ¿no? ¿Cómo mantienen la pasión viva, ¿no? ¿Cómo mantienen esa llama o cómo no pierden de vista ese sentido a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si bien nos has dicho que ha habido veces en las que, digamos, la afluencia de personas no es tan alta como ustedes quisieran, ¿no? A veces los financiamientos son un poco difíciles como de concretar, etcétera, etcétera. ¿Cómo mantienen justamente esa pasión, ¿no? ¿Cómo no pierden el foco del proyecto? Y pues justamente eso, nada más. Muchas gracias. Sí, yo creo que
hay algo, voy a ocupar un concepto católico, que finalmente cuando uno tiene una vocación tan grande por las artes, por el teatro, finalmente uno hace un apostolado con ese arte. Y finalmente todo lo que implica sacrificio luego tiene grandes beneficios espirituales, sobre todo, porque en ese sentido creo que ha sido muy mágico haber logrado la consolidación de un equipo que nos admiramos mutuamente y que tenemos la misma pasión por el desarrollo creativo y las artes durante todos estos años. Trabajamos en el núcleo 7 personas, todas venimos del mundo de la arte, actrices, académicas, dramaturgas, gente que piensa el teatro de una manera muy noble y muy real, muy humana. Entonces, en ese sentido, haber coincidido con personas que formáramos un equipo como el que hoy tenemos es un privilegio. Yo creo que en muy pocas ocasiones se da. Entonces, eso nos hace tener una convicción muy importante, porque si uno decae, hay 6 más tirándote hacia arriba y dándote fuerza y diciéndote que sí vale la pena. Es genial. Es que realmente es un orgullo. Por eso se mantiene. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien.